Vamos a continuar con esa serie. Ese es el tema número 3, hermanos, que tengo de esta serie, que me he tardado un poco en terminarla, pero bueno, por esa razón. Mateo 4, verso 17 dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, en la barca de Zebedeo, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, ¿qué hicieron, hermanos? Le siguieron. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, en esta mañana, que nos permite, Señor, una vez más estar aquí en este lugar para adorarte, bendecirte, Señor, para darte gloria, y mi Dios, para también escuchar tu palabra, Señor, que es como una espada, Señor, como un martillo que rompe, Señor, toda mala intención del corazón y nos redarguye, Señor, para vivir, Señor, para ti. Te pido en el nombre de Jesús que tu Espíritu, Señor, en esta mañana pueda darnos, Señor, la sabiduría y el entendimiento, Señor, que necesitamos, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, mi Dios. Amén. Amén y amén. Gloria al Señor. Tomen su asiento, hermanos. Gloria al Señor. Bueno, hermanos, ya estamos acá otra vez más, gracias al Señor. Y espero poderme recuperar totalmente, amén, hermanos. Para lo que sigue, digo, ¿verdad? Para lo que falta, para lo que sigue. El tema de esta mañana, hermano, es: ¿quién quiere ser esclavo? Es una pregunta. ¿Quién quiere ser esclavo? ¿Quién? ¿Verdad? Es una pregunta totalmente atípica al tiempo de hoy, hermanos. Hoy en día no queremos ser esclavos, queremos ser reyes, queremos ser príncipes, queremos ser jefes, ¿verdad? Queremos que nos honren, queremos que nos den pleitesía. Pero ser esclavos, hermanos, es una respuesta atípica al tiempo que vivimos. Jesús aparece, hermano, en la escena de la historia, y ahora empieza su ministerio terrenal. Empieza con unas palabras totalmente diferentes con las que comenzamos hoy en día a evangelizar. O sea, como evangeliza mucha gente hoy en día, ¿verdad? Jesús nunca dijo: Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. Eso jamás lo dijo Cristo, hermano. Fíjense las palabras con las que comenzó el Señor: arrepiéntanse. Amén. Arrepiéntanse. Esa es la palabra con las cuales el Señor empezó ahí en el verso 17. Empezó Jesús a predicar, a decir: arrepiéntanse. Son palabras que vienen de Dios. Es la palabra de Cristo, hermano. Esa es la palabra del Señor hablando, exponiendo lo que Él realmente estaba demandando. Su reino universal ha sido por la eternidad, pero ahora su reino terrenal, hermano, comienza a establecerse en los corazones y mentes de los llamados a ese reino. Ese reino está formado por discípulos, siervos y esclavos, pero nadie más, hermano. No existe otra clase de creyentes dentro del reino de Dios. No por gente que van a las iglesias. No se confunda. No toda la gente que va a la iglesia son ni siervos, ni esclavos, ni discípulos de Cristo. Simplemente es una práctica religiosa, que es algo costumbre, es una costumbre de mucha gente. Es como toda la gente que va a la iglesia católica, va a la iglesia católica por religión, los que van con los testigos de Jehová por religión. De la misma manera también al cristianismo hay gente que se apega por religión, o por una convicción, o porque sean discípulos de Cristo, no porque sean siervos o esclavos del Señor. Así es que para mí es importante que usted empiece a entender o comprenda esa diferencia, porque el reino de Dios, ese reino espiritual, se establece en el corazón y en la mente de aquellos que han sido salvados y renovados.
Pero dentro del llamado a este reino existe algo muy particular, hermano. Que Jesús jamás rogó, jamás le rogó a nadie. Jamás anduvo rogando, ¿verdad? Jamás anduvo pidiéndole a la gente que lo siguieran o que creyeran en él o que él iba a estar muy triste si no creían en él o que como algunos dicen que Dios se entristece cuando la gente se pierde. Nada de eso. Eso es totalmente, ese es un romanticismo vano, insípido. Eso es algo que no está dentro de ningún concepto escritural. El Señor Jesús ordena porque Él es el Señor. Él es el dueño, amén, hermanos. Él no te anda pidiendo, no te anda rogando. No es de que ándale, por favor, sírveme. No. Te vas a condenar y te vas a condenar. Esa es la verdad. Te vas a condenar y te vas a condenar. Los que se van a salvar, se van a salvar. Ese es algo establecido. Nada depende de nosotros, nada depende del humano, nada depende de nosotros. Eso es importante. Bueno, para mí es importante enseñarlo, que nada depende de nosotros. Ahora en ese punto no caigamos en ese fatalismo de decir, bueno, entonces ¿para qué predicamos si nada depende de nosotros? Bueno, es que los que van a ir a la vida eterna necesitan que se les predique y necesitamos ir a predicar nosotros. Así es que el Señor el Señor no ruega. Eso es importante, hermano. Así es que hay una enorme diferencia en esto. Vamos al punto número uno. Punto número uno, una conversión a dejarlo todo. Una conversión instantánea a dejarlo todo, hermano. Una conversión instantánea a dejarlo todo. Dice el verso 18, andando Jesús junto al mar de Galilea. ¿Va conmigo? En el mar de Galilea vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores, era su oficio. Y les dijo, venid en pos de mí, los haré pescadores de hombres. Ahora fíjense cómo dice el verso 20. Y ellos entonces, ¿qué? Dejando al instante las redes, le siguieron. ¿Sí? Pasando de ahí vio otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó, y ellos también, dejando al instante la barca y a su padre, lo dejaron. Fíjate, tú no quieres dejar a tu familia borracha, y estos dejaron al padre, hermanos. No quieres dejar a tu familia impía, y estos dejaron al padre. A papá, a lo que sea. Estas porciones bíblicas fueron dejadas precisa y específicamente para que comprendamos cómo es la conversión y cómo es el llamado de Dios. ¿Sí? De que tú te hayas hecho ideologías, ese es tu problema. Ese es tu problema. Tú puedes formarte un Dios a tu manera, puedes formarte una teología a tu manera. Tú puedes decir, yo no creo así, yo creo de otra manera. Puedes hacerlo, pero un día vas a estar cara a cara a aquel que dictó su palabra. Y yo sí creo, hay una parte de la creencia teológica que Dios nos juzgará con su palabra en mano. ¿Cómo de que no? Si aquí está escrito. ¿Tú te imaginas? No, pero es que esto y que... Ahí no habrá ninguna clase de excusa, hermanos. Ninguna clase de excusa. Así es que vemos que la conversión, cuando hablamos del señorío de Cristo, porque esta serie es del señorío de Cristo, Cristo como Señor. Es algo que se impregna en la mente, se impregna en el corazón, es algo que está en el alma, en el espíritu. Y aunque exteriormente somos imperfectos y hay ciertas imperfecciones, y hay ciertas carencias, con el tiempo y con la madurez, todo eso te ven importar un cacahuate, que piensen de ti lo que piensen. La vida eterna es algo que está intrínseco dentro del alma, y entonces tu vida, tu alma está pegada a esa realidad de la vida eterna, y tú empiezas a mirar este mundo más lejano.
porque la conversión ha sido una conversión instantánea. Ahora, hay una pregunta, pero ¿qué tal si mi primo se convierte y lleva 10 años y aún no deja los vicios? Pregunto, hermanos, o que usted diga, no, es que mi prima se convirtió a Cristo y entonces, pero aún todavía visita la iglesia católica y le pide a los santos, o todavía se echa sus frías, o todavía se le salen malas palabras, o todavía esto y aquello. Déjame decir una cosa, ¿sabes cuál es el problema? El problema es que todo lo basamos en un decisionismo. ¿Cuántos aquí han notado que aquí no hago llamados a recibir a Cristo? ¿Ya lo notaron? Porque la salvación no es así. La salvación no es así. Si el Espíritu de Dios llega a tu vida por medio de su palabra, el Espíritu de Dios te va a dar convicción y te va a dar un nuevo nacimiento. Y entonces vas a empezar por obediencia a caminar en el Señor y vas a empezar, hermano, instantáneamente. ¿Qué hicieron en el verso 20? Una vez al menos el verso 20, ellos dejando al instante las redes, ¿qué hicieron? No los escucho, ¿qué hicieron? No dice que le hicieron al cuento, no dice que todavía visitaban allá la sinagoga y empezaban a ver los ritos de Moisés, o que todavía seguían honrando al César como tenían que hacerlo. No, siguieron a Cristo al instante, y en el verso 22 repite lo mismo, pero un poco más drástico, porque dejaron no solamente, ellos dicen dejando al instante, lo siguieron, hermano, y dejaron la barca. Cuando la barca era la fuente de su ganancia, y dejándolo a su padre y siguieron a Cristo. Vamos adelante, hermano, un milagro oculto. Un milagro oculto. La conversión es una obra espiritual e invisible. Sí, que quizás Jesús, al llamar a estos nuevos esclavos a su reino, pero no es solo me convertí ya, no es solamente que tú digas me convertí, no. Sino que ahora, hermano, nuestra voluntad se empieza a rendirse en absoluto al Señor. Ahora mi voluntad empieza a rendirse al Señor, nos vence. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó con este par de hermanos, hermano? Ya lo miramos en el verso 20 y 22, dejaron todo al instante. ¿Por qué? Porque ahora la voluntad de ser pescadores, de vivir no solamente del comercio, sino de la profesión, porque esa era su profesión, era su fuente de trabajo. Es como que tú dejas de ser no sé, troquero para servir a Cristo, doctor para servir a Cristo, dejas de ser maestro para servir a Cristo, dejas de ser un arquitecto para servir a Cristo. Dejando todo, empezaron a servir y buscar y obedecer al Señor. Porque la conversión es eso. Ahora, no quiere decir que tú dejes tu trabajo y te vengas a vivir aquí a la iglesia. Lo que quiere decir que tu trabajo es algo totalmente secundario y que lo tienes que hacer para sobrevivir. Pero tu prioridad es Cristo siempre. Tu prioridad es Cristo siempre. Así es que nos preguntamos, ¿quién llega a la puerta de tu casa? ¿Quién llega a la puerta de tu casa y te pregunta, hey, ¿quieres ser mi esclavo? ¿Quieres dejar todo lo que tienes y poner tu vida a mis pies? ¿Quién? Por eso la salvación, hermano, por eso la salvación no es dejada al ser humano. No es que yo decidí, no es que mi libre albedrío, no es que cuando tú quieras. Todos esos son cuentos chinos. No es cuando tú quieras, porque lo que nos pide el Señor es, ¿quieres ser mi esclavo? Yo te aseguro que si literalmente el Señor te dijera, ¿quieres ser mi esclavo? No, Señor, yo quiero ser un príncipe del reino. Yo quiero ser una princesa del Señor. Yo quiero ser una guerrera. ¿Verdad que sí? Algunas quieren ser guerreras. Dan pura guerra, pero no, yo quiero ser guerrera. Yo quiero ser una guerrera del Señor. Quiero ser un ungido de Jehová. No. El Señor nos llama a ser esclavos. Por eso estamos hablando del señorío de Cristo. Porque nuestro pensamiento, por eso fíjate, escúchame.
Por eso esos falsos maestros, los falsos maestros y los falsos maestros que van a la par con los maestros que dan mensajes motivacionales como Joel Osteen, hermano, y todos esos maestros, ellos, su mensaje es para elevar al hombre. No que te sientas menos, sino que te sientas más. No que, como dicen ellos, no debes ser una gallina. Dios no te llamó a ser una gallina, Dios te llamó a ser un águila para volar en las alturas. Entonces, ese mensaje motivacional de elevación, porque dice a la gente, yo por eso voy a la iglesia, porque me levantan, porque me hacen sentir mejor y salgo sintiéndome mejor. Déjame decirte una cosa, ese es un mensaje que va contrario a la palabra de Dios. Cristo no vino para hacernos sentirnos mejor. Cristo en realidad vino para hacernos reconocer nuestra realidad de que estábamos perdidos sin Él y que lo necesitamos. ¿Quieres ser mi esclavo? Te dice el Señor. ¿Quieres ser mi esclavo? ¿Quieres ser mi esclavo? Señor, nos estás pidiendo ser esclavos. Nos estás pidiendo ser esclavos. ¿Cómo? ¿Cómo? El milagro de la salvación es un milagro oculto. Y fíjate, te voy a decir una cosa, hermano. El Señor, aunque somos esclavos de Él, pero el Señor es un Señor bueno. Muy bueno. Él no es un amo villano. Él no es un amo cruel. Él no es un amo que no tiene, Él no es un amo insensible para que no te pierdas, no entienda, para que no vayas a tergiversar esto. Es que el Señor me está llamando a ser esclavo, ¿a qué? A vivir como un homeless, a vivir de lo peor. No tergiverses esto. Ser esclavo de Cristo, en realidad, ser esclavo de Cristo es la posición más alta que tú puedes llegar. Más alta que tú puedes llegar. Hay un canto que cantamos aquí, los hermanos cantan, estar a tus pies. Es el lugar más alto, ¿verdad? El lugar más alto es estar a tus pies. Y esa es una verdad. Continúa adelante, un llamado sin falla. No hay falla. No hay falla. Un llamado sin falla. Y vemos como la obra, hermano, del Señor y su poderío, porque el llamado de Cristo es poderoso. Opera en una forma poderosa, oculta, pero absolutamente eficaz. Esto es lo que dentro de la teología reformada se conoce o se llama el llamamiento eficaz o la gracia irresistible, hermanos. Y el llamamiento del Señor es un llamamiento espiritual, oculto. Por ejemplo, ahorita si hay alguien que aún no es salvo entre ustedes, que aún no tiene la vida eterna entre ustedes, hermano, la palabra de Dios predicada, el Espíritu Santo, hermano, está aquí entre nosotros. Y entonces el Espíritu de Dios, sin nosotros ver nada, está operando un nuevo nacimiento, un nuevo corazón en alguien que está escuchando el Evangelio por primera vez. Y entonces esa persona, sin hacer ningún llamamiento, incluso sin que llore, porque hay gente que dice, miras qué bonito lloró. Le hablé el Evangelio y se puso llore y llore y llore. Hermano, yo también lloro. Todos lloramos. Hay gente que equivale el que lloró. Es que le prediqué el Evangelio, vieras cuánto lloró. ¿Y se convirtió? No, todavía sigue en lo mío, pero vieras qué bonito lloró. Ese es nuestro error. Porque pensábamos que la persona, incluso yo he visto personas que hasta se bautizan y después del bautismo simplemente ya no siguen a Cristo. Porque la salvación, el llamado eficaz es un llamado que se hace en el alma de la persona, en su corazón, y ese llamado es real, es genuino, es permanente y es constante. Constante. Tu crecimiento, tu fe va en crecimiento constante. Nada de que hay intermitencias en tu vida. Nada de que hay esa mediocridad de cristianismo, de creencias vagas, nada de eso. Tu vida es una vida de fe y de crecimiento constante y permanente, un crecimiento real, un crecimiento genuino.
Realmente te apegas al Señor, te apegas a Cristo y te conviertes en una persona que empiezas, como hicieron los apóstoles, dejan todo y empiezan a seguir al Señor, empiezan a seguir a Cristo. El día de ayer iba caminando con el hermano ahí en medio, estaba en un lugar público, había muchísima gente, todos estaban tomando, escuchando música y estaban haciendo, parecía un carnaval ahí entre la gente y en realidad sientes y ves ese sentir tan diferente. Cosa en el cual nosotros vivíamos antes. Sin Cristo era nuestro gozo estar entre amigos, tomando, fumando, diciendo malas palabras, chistes, ¿verdad, hermano? Ese era nuestro ambiente, ese era nuestro mundo. Pero cuando viene Cristo a tu vida y dejas todo, entonces ya ese mundo se te hace raro, se te hace ajeno. Es ajeno a tu vida, es ajeno a tu persona. Mira, dice Romanos 9:19, pero me dirás, ¿por qué? ¿Por qué? Pues, ¿quién inculpa? ¿Por qué? Pues, ¿quién inculpa? Porque ¿quién? Fíjate, dice el Señor, ¿quién ha resistido a su voluntad? ¿Quién se puede resistir a su voluntad? Si la voluntad de Dios es salvarte hoy te salvas. ¿Sí? Si la voluntad de Dios es que hoy te salvas, hoy te salvas. Si la voluntad de Dios es que hoy naces de nuevo, hoy naces de nuevo. No mañana, no cuando tú digas, no cuando tú quieras, no cuando hay regreso, no. Si es hoy, es hoy. Si es mañana, Dios establece un día, un momento en el cual tú te vas a venir a la vida eterna, porque nadie puede resistir a su voluntad. Dice Filipenses capítulo 2, verso 13, dice, porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer. ¿Por qué, hermanos? Por su buena voluntad. Por su buena voluntad. O sea, la voluntad de Dios, cuando Dios ha establecido una persona que sea salva, esa persona se salvará porque el Señor establece eso, el querer como el hacer. ¿Qué quiere la persona? Quiero ser salva. Dios lo establece. Y entonces esa persona lo hace, empieza a seguir a Cristo porque es la voluntad de Dios. Esa es la voluntad y esa voluntad nadie lo puede resistir. Continúa adelante. ¿Qué significa dejarlo todo? ¿Qué significa dejarlo todo? Eso simplemente significa morir al mundo, morir a los deseos mundanos que estaban en nosotros, de nuestra carne, el pecado. Ya les expliqué, nosotros hay dos naturalezas, la nueva naturaleza en Cristo y está tu vieja naturaleza, aún está en ti, aún está en ti. Pero es como todo. Ahora, nuestra vida espiritual se alimenta de lo espiritual. La vida cristiana, los cristianos no se alimentan de cosas del mundo, cosas mundanas, como música mundana, ambientes mundanos. El cristiano no soporta los chistes que van en contra del evangelio, en contra de la santidad de Dios. Hay gente que se burla de Cristo. Miren, les he dicho muchas veces, hermano, no usen el nombre de Cristo, no lo usen, no lo digan a la ligera, no lo hablen a la ligera, no lo suelten como si el nombre de Cristo fuera algo que pueden hablarlo. Tengan mucho cuidado con eso, en realidad se lo digo, no lo use así. Tenemos que tener un sumo respeto por las cosas espirituales, porque el alma de los cristianos se alimenta de lo espiritual. El mundano se alimenta hasta del pollo pluma. ¿Te fijas cómo hoy en día en nuestra cultura ya se hace normal los corridos alterados? O sea, la apologética y la adoración al narcotráfico, a la muerte, no se diga el reggaetón, el rap, el reggaetón es una apología a la pornografía, a la lascivia, a la indecencia, y las almas se alimentan de eso. Las almas no se alimentan del televisor. Si tú como dices que eres cristiano, pero te la pasas 1 hora, 2 horas, 3 horas frente a un televisor, no me digas que eres cristiano.
Puedes llamarte lo que quieras, pero un cristiano no se alimenta de eso. Un cristiano no alimenta su vida y su alma de todo eso. No, porque todo eso enferma, todo eso alimenta lo carnal. Una persona por eso no se consagra a Cristo, por eso no es fiel a Cristo, porque su viejo hombre aún está muy fuerte, aún está bien alimentado. Y el hombre espiritual está débil. Quizás naciste de nuevo, pero estás débil. Nunca lees la escritura, nunca lees, nunca oras. Asistes cuando quieres a la iglesia, ¿verdad? Vienes a adorar a Dios cuando se te pega la gana. Por eso tu espíritu está todo débil, moribundo. Pero el alma, la carne y el viejo hombre están fuertes. ¿Por qué? Porque saliendo lo primero que prendes es la música mundana. Llegas a la casa y lo primero que prende es la televisión para ver todo lo que el mundo. Hay gente que se sabe más la vida de los artistas que la vida de los apóstoles. ¿Qué significa dejarlo todo? Eso, dejar el mundo, dejar los deseos mundanos de nuestra carne. El pecado, eso significa dejarlo todo. Romanos capítulo 6, verso 5. Léalo conmigo, Romanos 6, 5. Porque si fuimos plantados juntamente con Cristo en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Fíjate, el viejo hombre es el que ha sido crucificado, para que el cuerpo del pecado sea ¿qué? Destruido. En la muerte, cuando muera tu cuerpo de pecado va a ser destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Tu cuerpo está crucificado para que ya no sirvas con él al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. El verso 11, ahí mismo. Y también vosotros, considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, si yo alimento mi vida de música secular, música que ofende a Dios, porque la música secular es una ofensa a Dios, es una ofensa a la santidad de Dios, es una ofensa a la verdad y hermano, al llamamiento de Dios, es una ofensa. Si yo alimento mi persona con eso, lo mundano, con la música, los ambientes mundanos, si yo alimento mi vida con eso, créeme que entonces no voy a crecer jamás, no voy a avanzar jamás. Y en realidad, quién sabe si sea salvo, porque pues una cosa te vuelvo a decir, una cosa es que usted dirá, pero pastor, si usted lo invita, por ejemplo, alguien si lo invita a una boda secular, a una boda o a una fiesta que no son cristianos, ¿usted va? Claro que voy. Claro que voy, ¿cómo? Bueno, si hay comida, ¿verdad? Pues a eso me invitan, pastor, venga a comer, pero mi familia toda es mundana. Claro que sí voy. Pero no es mi ambiente. Voy, les doy un testimonio de Cristo y Dios les bendiga. ¿Sí? Pero que yo vaya y que me sienta como pececito en el agua, como ¿cómo se llaman esos pececitos? Los golden. Era como un pececito dorado en medio de él. No. Ya que empiecen con sus chistes, que empiecen a tomar y que no, ¿sabes qué? No, gracias, nos vemos, cuídense, bendiciones, sigan participando, es todo, nos vamos. Porque no es nuestro mundo, no es nuestro mundo. Eso significa dejarlo todo. Te decía, yo cada año, cada 2 años, cada 3 años visitaba a mi familia. Al principio, la primera vez que fui, hermano, fui como 3 semanas, pues yo estaba emocionado de verlos. Ya después cuando los miré, no hombre, ya nada más 3 días los aguantaba, hermano. ¿Saben qué? Había veces, no les miento de verdad, había veces que decía, pues, le decía a mi esposo, me voy por 2 semanas. ¿Cuál 2 semanas, hermano? A la semana cambiaba mi vuelo, ¿sabes qué? Nos vemos, sigan participando, Dios les bendiga.
Cuando eres un hijo de Dios, tu vida cambia. Usted dirá, pero qué religioso, dile como quieras. Los hijos de Dios buscan las cosas espirituales. Ahora, si usted no quiere hacerlo, dígame una cosa, ¿qué se pierde? ¿Quién pierde? A ver, dígame. ¿Dios? ¿Usted cree que Dios está mordiendo las uñas allá en el cielo por nosotros? Síguele en lo que quieras. Pero si eres de Dios, si Cristo es tu Señor, vas a seguir al Señor y vas a dejar el mundo. Gálatas 6:14. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. En otras palabras, entre el mundo y yo ahora hay una enemistad. ¿Y saben por qué el mundo es nuestro enemigo? Porque el mundo es enemigo de Dios. Y si el mundo es enemigo de Dios, yo no puedo ser amigo de aquel que es enemigo de mi Padre. ¿Me explico, iglesia? Es como que el vecino le raya a la mamá a mi papá y maldice a mi padre. Y me dice a mi cara, tu papá me cae gordo, me cae mal y lo odio y lo detesto. Pero es mi mejor amigo, mi vecino. Mi vecino que odia a mi padre, es mi mejor amigo. ¿De dónde se te ocurre, mi amado, estimado oyente, oveja del Señor? ¿De dónde te ocurre eso? Cuando tú has nacido del Señor, dice aquí claramente, esté lejos de mí, gloriame, sino en la cruz de Cristo. En otras palabras, Pablo sabía que ahora estaba crucificado juntamente con Cristo. Y ahora el mundo me es crucificado. En otras palabras, el mundo ahora hay una separación entre ellos y nosotros. Y usted dirá, ahora yo sé, ya, porque ya no es que lea la mente, pero los miro, ¿verdad? Usted dirá, pero ¿cuándo nos los vamos a ganar para Cristo? ¿Sabes cuándo te los vas a ganar para Cristo? Cuando te conviertas. Te van a creer. Cuando te conviertas te van a creer. Pero mientras seas igual de mundano que ellos, no te van a creer ni el bendito. Ni el amén te van a creer. Aunque traigas tu camisa aquí de I love Jesus. Es puro cuento. Es puro cuento, no le creas. Efesios capítulo 2, verso 3. Señor, cambia los deseos del mundo, los deseos de la carne y los deseos del corazón. Efesios 2:3 dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos. Y éramos por naturaleza. ¿Qué éramos, hermano? No éramos hijos de Dios. ¿Verdad que dice el mundo que todos somos hijos de Dios? ¿Verdad que el mundo dice, todos somos hijos de Dios? No, no es cierto. El mundo son hijos de ira, porque están destinados a la ira. El Señor a eso vino, a salvarnos y a librarnos de la ira venidera. A eso vino el Señor. Éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Cuántos quieren ser esclavos de Cristo, hermanos? ¿Cuántos quieren ser esclavos de Cristo? Si quieres ser esclavo de Cristo, dile al mundo, ¿sabes qué, mundo? Mucho gusto en haberte conocido, ya no más. No somos amigos, somos enemigos y hazte para allá. ¿Cuántos dicen amén? Hazte para allá. Te agarra tus CDs y tu música, ¿cómo se dice? Tus suscripciones a Spotify del Pollo Pluma y toda esa música y rómpela. Quítala, date de baja, tira tus CDs, tira tu música. En una ocasión una persona que conocí, lo fui a visitar a su casa. Él ya decía que era cristiano como por 10 años. Fui a su casa, yo creo que por eso menos me invitaron a su casa, pero me invitó a su casa. Y hermano, voy entrando y le veo la colección como de 100 CDs de los, bueno, iba a decir el grupo, pero es un grupo mundano. Y le dije, ¿y eso? Pastor, es que me salió en carísima. Más caro va a salir la salvación si no te arrepientes. Más caro te va a salir la condenación si no te arrepientes. Hermanos, los hijos de Dios piensan en las cosas eternas, en las cosas espirituales. ¿Estamos claros en eso? En las cosas espirituales, ¿verdad? En las cosas espirituales. No sé.
No sé, porque a veces así como los miro y como los miro que me miran, como diciendo, pero qué exigente, ¿por qué? ¿Por qué tengo que dejar mi mundo que tanto me gusta? ¿Y por qué tengo que dejar a mi familia que tanto la quiero? Ya te lo dije, haz lo que quieras, pero no esperes algo del Señor. No esperes algo del Señor. ¿Se lo dijeron la semana pasada, no, hermanos? ¿Ya lo dijeron la semana pasada? ¿Usted cree que no mire el hermano que vino a predicar? ¿Se lo dijeron? ¿Vives en desobediencia a Cristo y esperas algo de Cristo? Ni sueñes, se lo dijo claritamente. También se lo digo yo. Tú vives amando este mundo, amando a la familia que aborrece a Dios y esperas algo de Dios. No esperes nada de Dios. Te lo digo francamente, no esperes nada de Dios. Dios no escucha tus oraciones. Es la verdad. La única oración que el Señor va a escuchar va a ser la de arrepentimiento. Cuando te arrepientas genuinamente, entonces Dios te escuchará. Dios oirá tu oración. Punto número 2. Una conversión al testimonio claro, hermanos. Una conversión al testimonio claro. Ya me estoy quedando aquí sin voz. Mateo capítulo 2, verso 13 dice, después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y les enseñaba. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Nada más eso le dijo. No le dijo nada más, no le dijo, ya me imagino a Leví ahí sentado, sígueme. Se levantó y lo siguió, hermanos. Qué tremendo. Eso es el poder de Dios, ¿verdad? Esa es la voluntad de Dios. Tu voluntad dice no, pero la voluntad del Señor es enviada a tu vida, la quebranta, la rompe, te levantas y lo sigues y lo sirves. Continúa adelante. Mateo ahora, esclavo y testigo, hermano, de Cristo. Su nombre, porque se llamaba Leví, era algo muy significativo, hermano. Leví, hijo de Alfeo, que en realidad no significaba mucho, en realidad no tenía mucho peso, ¿verdad? Porque pues no era un nombre muy, muy común. Pero entonces Jesús le cambia el nombre, hermano, de Leví a Mateo. Y el nombre Mateo significa don de Jehová, regalo de Dios, para que entienda. Pero lo más significativo para Mateo era el dejar el estilo de vida que llevaba. Todos aquellos que han leído un poco la escritura, ¿qué era Mateo? Mateo era un publicano, era una persona que cobraba los impuestos, hermano, de la gente. ¿Cuántos aquí nos cae re bien cuando el IRS al final del año te manda a cobrar 3,000, 4,000, 5,000 dólares, hermano? ¿Cuánto les cae bien eso? No, espérate tantito. Y que mande a tu hijo a cobrártelos. Que sea un pariente tuyo que venga y te diga, ¿sabes qué? Le debes 5,000 dólares a la IRS y vengo por ellos, dámelos. ¿Qué vas a decir? Traidor, hijo del maíz. No lo tendrías como alguien, oh, y luego mi familia, ¿verdad? Eso era Mateo. Mateo para su gente judía, hebrea, era, hermano, un traidor. Un publicano, cobrador de impuestos, traidor a la patria. Él sí era traidor a la patria. Despreciado por sus nacionales. Oprimido por los romanos, porque los romanos no lo tenían como la gran... No, los oprimían también y los avergonzaban. Para ser publicano debía de ser profundamente deshonesto, hermano. Tenía que ser deshonesto, bien tranza, para que entienda. Para ser publicano... Para ser publicano, un cobrador de impuestos tenía que ser una persona muy deshonesta. Exacto, tranza, hermano. Como aquellos que visitan la iglesia, cuando te conocen, lo primero que hacen es pedirte dinero, como ellos. Huye de los tales. Amén. Escuchen el consejo que les doy. Huye de los tales. La gente no me presta dinero ni a mí, hermano, le va a prestar a ellos. Huye de los tales. Eso no es de Dios. Esas personas sí califican para publicanos, porque son deshonestos. ¿Sí? Personas que hacen trampa, ¿verdad?
Personas que hacen trampa, que hoy en día mucha gente que hace trampa, esos califican, esa gente deshonesta. Pero Mateo era esa clase de persona, hermano. Y cuando Jesús llega a su vida, llega a frente de Mateo. Imagínense a Mateo ahí en una mesita, imagínense el tamaño de este púlpito, ahí Mateo cobrando los impuestos, contando las monedas, hermano, y haciendo cuentas ahí frente a sus connacionales pasando, y él contando las monedas, llenando bolsas de monedas y guardándolas, porque se las iba a entregar al tributo romano. Y la gente, hermano, maldiciéndolo, pero Mateo tranquilo y acostumbrado, que era un tranza, su corazón deshonesto, no le importaba, él contando monedas, echándolas acá, ven acá, no has pagado, ven, pasa por acá, ya debes tanto, aquí está la lista, debes tanto a Roma, le debes tanto al Imperio Romano, y tenía que pagarlo porque si no eran metidos a la cárcel. Imagínense esa clase de publicano, odiado, aborrecido. Llega Jesús frente a él, y no le predicó un mensaje de 2 horas. Nada más le dijo, sígueme. Y levantándose, le siguió. Lo siguió, hermanos. Eso es convertirse. No los cuentos chinos que te avientas tú de que amas al mundo y amas a los impíos más que a Cristo. Esos son cuentos chinos. Eso nada más te los crees tú. Eso nada más te lo crees tú. Yo no creo que el Señor esté, no dudes de tal, no, eso nada más te lo crees tú. Dijo alguien, el discipulado comienza con un compromiso incondicional con Jesucristo y con la aceptación de una sentencia de muerte. Porque le voy a hacer una pregunta. Jesús le dijo a Mateo, sígueme. ¿A dónde, Jesús? ¿A ser millonarios? ¿A ser famosos? ¿A dónde te seguimos, Señor? ¿A que me den un Grammy como al WIP? ¿A que me tengan en alta estima? No, sígueme, a morir. Porque todos ellos murieron por Cristo. Murieron por Cristo. Eso es convertirse. Eso es convertirse. Ahora, si no te gusta este evangelio, hay un evangelio más barato. Hay un evangelio más barato, el que ofrecen muchos. Hay un evangelio más barato. Hay un evangelio mucho más barato. El que te dice, ven y vas a ser grande, vas a ser millonario, vas a ser una persona, vieras. Porque los falsos maestros se especifican, los falsos profetas se especifican en eso, en levantar el ego de la gente. De por sí ustedes están llenos de orgullo, llenos de ego. Se creen la última Coca-Cola del desierto. No se diga, tienen una posicioncita por allá afuera porque, no, a mí salúdenme. Fíjate, y luego llegas a un lugar donde usted, hermano, es un siervo de Jehová. No, el Señor nos llama a ser esclavos. Tu posición está allá afuera. Aquí eres un siervo de Cristo. Si es que lo eres. Si no, hazlo como puedas. Amén. Hazlo como puedas. Haz lo que quieras. Haz tu propio evangelio. Haz tu propio cristianismo. Haz tu propio criterio de tu Dios. Hazlo. No hay ningún problema. No pasa nada. Yo no voy a poner un evangelio más barato. No lo puedo poner. No existe, porque no hay. Un evangelio menos que esto es un evangelio espurio. Es un evangelio falso. Un evangelio que te exalta, que hace que el orgullo se te infle más y que tu vanidad y que tu egocentrismo se infle más. Es un evangelio de maldición. Es un evangelio anatema. Ese evangelio no es el que yo conocí, no lo puedo predicar. Pero el de la esquina sí, allá en la esquina sí, o en la otra esquina, en cualquier lugar te lo pueden predicar. Allá está. No, yo no te estoy corriendo, pero te voy a decir, no vas a escuchar otra cosa. Porque Cristo nos llama a ser esclavos de Él. Continúa adelante. La conversión te lleva al valor de ser testimonio vivo. ¡Qué tremendo! Ahora Mateo tenía que comprobar que había cambiado su vida. La conversión te lleva al valor de un testimonio vivo.
Porque ahora Cristo es el Señor de nosotros. Y no podemos negarnos, no podemos retroceder, no podemos acobardarnos. Esa es la conversión. Pero también es el señorío de Cristo en nosotros. Ahora nuestro testimonio es claro y transparente y debemos de ser perfectos. No, no, Dios no nos llama a la perfección, Dios nos llama a la obediencia. Pero nuestro testimonio es legítimo y real. Legítimo y real. Amén. Pablo lo expresa. 1 Tesalonicenses capítulo 1, verso 9. Dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera que nos recibisteis y cómo se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Eso es un testimonio. Dice la nueva versión internacional, dice, ellos mismos cuentan de lo bien que ustedes nos recibieron y de cómo se convirtieron a Dios, dejando los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. Continúa adelante. Para el mundo, ser esclavo de Cristo es una locura, hermanos. Es una locura. 1 Corintios capítulo 1, verso 23 dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Para el mundo es una locura hacer lo que hacemos. Y hablo por los que se han convertido, ¿verdad? Los que no hablo por los que no están nacidos de nuevo, por ellos no. Por los que se convirtieron a los hombres, no, por ellos no. No, para ellos yo no doy, yo no meto mi mano a la lumbre. Yo digo por los que se convirtieron a Dios. Para el mundo es una locura lo que tú haces. El dejar tu familia. ¿Por qué? Fíjate, por eso es que el mundo cuando tú te alejas de la familia o que la misma familia te aleja porque pues algo empieza a pasar, por eso dicen, ya ves, para eso te metiste con los aleluyas, ya te alejaron de nosotros, ya no nos visitas. Te invitamos a nuestras pachangas y ya no vienes, por eso. Y empieza a recomendarle a toda su familia, ¿verdad? Los otros familiares, ya ven, por eso, no visiten esos aleluyas. Mira lo que le hicieron a Paricio, mira lo que le hicieron. Ya no nos visita, ya no viene, ya no aparece. Ya no se junta con nosotros. Porque para el mundo es una locura. Para el mundo es una locura, pero para nosotros Cristo es el poder de Dios. Para nosotros Cristo es el todo y es lo único, hermanos. ¿Es eso radicalismo? De hecho, David Platt escribe un libro que se llama Radical y habla precisamente del cristianismo radical. El asunto es que hoy en día, como no hay terreno para vivir el radicalismo cristiano, pues no podemos decirlo, hermanos. No podemos decirlo. O sea, en otras palabras, como le he dicho, cristiano hoy en día es cualquiera. El radicalismo cristiano que existía en la primera iglesia, en la iglesia primitiva, tenías que ser radicalmente nacido de nuevo, porque la persecución en contra del cristianismo era radical. Entonces hoy en día, hermano, nosotros lo único que podemos decir y entender es que Cristo es nuestro todo y es lo único que tenemos. Es lo único que tenemos. No se confunda. No se confunda, porque vuelvo a decir, hay personas que quizás por primera vez me están escuchando esto y van a decir, pero usted me está recomendando que deje a mi familia. No, mira, predícales a Cristo, que se conviertan ellos a ti, no tú a ellos. Vamos al tercero y último. Estaban orando para que regresara, ¿no, hermanos? Tercero y último, una conversión a la honestidad. Lucas capítulo 19, verso 5. Aquí cuando Jesús llega a Jericó y encuentra a Zaqueo. Todos conocen la historia de Zaqueo. Que era peor que Mateo.
Porque Mateo era publicano, pero Zaqueo era el jefe de los publicanos, hermanos. Zaqueo era el jefe de los más ratones de la ciudad de Jericó. Era extremadamente rico, hermanos. Este hombre era más rico que Mateo. Era más rico que Mateo. ¿Sí? Y dice el verso 5. Cuando llegó Jesús a aquel lugar, mirando hacia arriba, lo vio y le dijo. O sea, ¿se recuerda que Zaqueo se sube a un árbol, verdad? Y le dijo, Zaqueo, fíjate, esta historia tan hermosa, hermano. Zaqueo, date prisa, apúrate, Zaqueo. Desciende. Porque hoy es necesario que pose, o sea, que vaya yo a tu casa, que me quede en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, ay, nanita, dijo el Señor, Señor, he aquí, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado en alguno, se lo devuelvo 4 veces. El verso 9, Jesús le dijo, fíjate las palabras de Cristo. Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. El 10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. La historia de Zaqueo es la honestidad que viene en la vida de los hijos de Dios. Los hijos de Dios, cuando se convierten, se les quita lo tranza, lo mentiroso, lo ventajoso. El que préstame dinero con la intención de no pagártelo. Eso es inexistente en la conversión de Cristo. Eso es irreal. Los hijos de Dios son honestos en sus trabajos, en sus labores. Algunos de ustedes tienen trabajos que prestan servicios, ¿verdad? Prestan servicios, sus labores, sus oficios, prestan servicios. Sus servicios deben ser honestos. Y como honestos que deben ser sus servicios, por eso los tenemos que recomendar como hermanos en Cristo. Amén. Pero si nos enteramos que eres tranza, no, nadie va a votar por ti. Nadie te va a recomendar. Nadie. Nunca se me olvida, hace años atrás, el hermano también lo conoció, una persona que hace electricidad. Y un día estábamos ahí parados. Estaba yo parado y me dijo, no, pastor, voy a arreglarle, voy a poner una luz a una señora, una americana anciana, una luz. Y me la enseñó y estaban parados. Me dijo, una luz como es así, una luz. ¿Haga de cuenta una luz? ¿Cuánto le cobraste? No, pues mi trabajo, ¿qué? Y me empezó a echar un rollo. No, pues le cobré $600. 600. Yo que no soy electricista se lo hubiera puesto por 100. Eso sí, quién sabe si hubiera aprendido, pero déjame decirte una cosa. Ahora usted dirá, pero pastor, ¿cómo usted sabe? No, espéreme, porque ya sé, usted va a decir, pero pastor, usted lo está juzgando, quizás si era real que cobrara $600. No, pero es que no era la única la que hizo tranzas muchas veces ese hombre. No solamente a una, a dos, a tres. El problema es cuando ya te andan buscando para que le regrese lo que le robaste. Ahí está el problema. Zaqueo regresó lo que había robado, porque había robado. Lógicamente, si no, no hubiera dicho eso, por cuanto la convicción del nuevo nacimiento lo estaba trayendo convicción. Digo, híjole, le he robado a mucha gente, pero le regreso lo que he robado 4 veces. Eso es honestidad, porque la honestidad era el fruto de la nueva vida de Cristo en su vida. Continúa adelante. Jesús solo da órdenes, jamás ruega. Veamos, hermano, y vemos. ¿O si ya lo miramos? No. Jesús le ordena, hermano, también a Zaqueo, ven, baja. ¿Sí? Baja. La salvación es un orden, hermanos. Ven, voy a estar contigo, voy a posar en ti.
Fíjate que la salvación, vuelvo a decir, cuando salimos a predicar, nosotros debemos de llegar con la autoridad del Señor, no como temerosos, no espantados, no con miedo. Que nos rechazan, está bien, es un problema. Que nos ven con caras feas, que algunos nos desprecian, que algunos, no quiero nada. No te preocupes, pero debemos de tener cierta autoridad cuando nos acercamos a la gente. Porque en realidad es una orden lo que hace el Señor. Mira, lo leo aquí rápido. Hechos 17:30 dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, dice, ahora manda, el verso 30, manda. No te ruega, no te está ahí llorando, no. Dice, manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. La salvación, el llamamiento a la salvación es una orden, es una ordenanza. Continúa adelante. La honestidad es parte del señorío de Cristo en nosotros, hermanos. La honestidad es parte del señorío de Cristo en nosotros. La gente no aceptaba que Jesús entrara a la casa de este pecador como Zaqueo, un deshonesto, un ladrón, un traidor. Y la gente se preguntaba, ¿cómo es posible que Jesús fuera a comer a su casa? ¿Cómo crees, Señor? Ni lo conoces, ni sabes cómo es. Pero fíjate, hermano, que en realidad, si Zaqueo hubiera sido un deshonesto, él hubiera hecho lo que hoy en día muchos deshonestos hacen. ¿A poco no muchos usan el nombre de Cristo para robar? Algunos incluso hasta dicen, Dios me dijo. De hecho, hace poquito subí un video, yo creo que algunos de ustedes lo miraron, de un hombre que le dijo, según a una mujer, que le donara su carro, hermanos. ¿No lo miraron? Y dice, no, Dios me dijo que me dieras tu carro. Denle gracias a Dios que yo no voy a ver sus carros allá afuera, ¿ven, hermanos? No sé ni qué llegan. Pero... Y dice el charlatán ese, y la señora no lo quiso dar y dio una ofrenda de $2,000. Y se fue, pero al poco tiempo se lo robaron. Eso es una manipulación. Pero el punto es que ellos usan a Cristo, usan el Evangelio, usan la Biblia para robar. Y los roban. Dios en un sueño me dijo que todos tienen que dar $1,000. ¿Y por qué no me lo dijo a mí? ¿Que no acaso tenemos el mismo espíritu? Pero estas personas, mira, el problema no son estos falsos profetas, esos charlatanes ladrones. El problema no son ellos. Son la bola de borregones que lo siguen. Toda esa bola de borregones que les dicen, ay, y este año es el año de la cosecha. ¿No te dicen eso? El año de siembra y de cosecha, y lo que te robó el saltón, el revoltón y el suegrón, te lo va a regresar el Señor. Te lo va a regresar si siembras, si pactas. Y los borregos, pero las ovejas, que no leen, que no estudian, que son simples, son simplones. Esa es la palabra, son simplones. Todos se creen. Nada más porque a su robo le ponen el sticker de Cristo. A su robo le ponen el sticker de Evangelio. Se lo creen. Zaqueo se convirtió. Y él no usó a Cristo para justificar su deshonestidad. No, al contrario. Zaqueo ahora había creído en Cristo. Pero no como su cómplice, sino como su Señor. Ahora Cristo era su Señor, dice ahí en el verso 8, vuelvo a leer el verso 8, de ahí de Lucas. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, se lo dijo al Señor, no se lo dijo al fulano que le había robado, se lo dijo al Señor. La mitad de mis bienes, ¿qué dijo? Doy a los pobres. Doy a los pobres. La mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno,
Que no faltaba el que, sí, a mí me defraudaste, Zaqueo. Me cobraste impuestos de más. Me defraudaste. Se lo devuelvo 4 veces. Esas señales de honestidad eran las señales de que Zaqueo había nacido de nuevo. Esa es la nueva naturaleza, ese es el nuevo hombre dentro de él. Donó y obsequió la mitad de todo lo que tenían los pobres. Ayudó a los pobres. Estaba dispuesto a devolver 4 veces lo que había robado. La honestidad y la generosidad, hermano, eran frutos de su salvación. No era algo que hacía para ganarse la salvación. No. ¿Verdad? Jesús le contesta en el verso 9, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto también es hijo de Abraham. Pregunto, ¿quieres ser esclavo de Cristo? Tienes que abrazar la honestidad en Cristo Jesús. Tienes que abrazar la honestidad en Cristo Jesús. La última, ¿qué nos demuestran estos ejemplos bíblicos, hermanos? ¿Qué nos demuestran todos estos ejemplos bíblicos? Que de Dios es la salvación, que solo el Señor pertenece a salvar y ser el Señor de nuestras vidas. Y así como lo leímos ahí en Filipenses 2:13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Somos llamados a ser esclavos. Somos llamados a ser esclavos. Hermanos, ¿hay alguno entre vosotros que ha logrado una dignidad en el mundo? Ríndala a Cristo. Ríndala al Señor. Ríndala al Señor. Ríndala a Cristo. Ríndase al Señor. Señor, en ti soy lo que soy porque tú eres lo único que necesito y lo único que tengo. Eres lo único que tengo. Trata de enfocarte en esa clase de fe, en esa clase de convicción, hermanos. Trata de enfocarte en esa clase de convicción. Una convicción que se oye radical, pero no es radical. Es una convicción genuina, real. Que hicieron aquellos pescadores dejándolo todo. Dejaron sus redes, los otros hermanos dejaron sus barcas, dejaron a su padre por seguir a Jesús. El otro dejó el banco de tributos, dejó de robar los impuestos, dejó de ser deshonesto. Mateo dejó a sus amigos, los demás que tenían la misma profesión de él, los dejó por seguir a Cristo. Y por último, Zaqueo, que también era un alto ejecutivo de la red de publicanos, dejó todo eso por seguir a Cristo. Hoy en día, la oferta y la demanda de Cristo a nuestras vidas no es diferente, hermanos. Si usted cree que ser cristiano es nada más ir el domingo a la iglesia y olvidarte de Cristo toda la semana y no tener a Cristo en la mente en toda la semana y vivir como se te da la gana toda la semana y jamás olvidarte del mandato de Dios y crees que con venir a la iglesia cada domingo es ser hijo de Dios y ser cristiano y ser discípulo, estás, pero si bien equivocado. Alguien te engañó. Yo no fui. Tú, a ti, yo no voy a pagar por ti. A ver, ¿cómo te lo explico? O sea, yo no voy a rendir las cuentas de ustedes. ¿Sí? Porque mi labor como predicador es enseñarles que ser cristianos es ser esclavos de Cristo. ¿Está claro, hermano? En español. Ser esclavo de Cristo, dejar el mundo, dejar la familia, dejar el pecado, la maldad, dejar esa música que nada más te está entorpeciendo más, todas esas cosas, déjalas, conságrate a Cristo, abre la Escritura. Cristo dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es tu verdad. La palabra trae santidad, la palabra trae regeneración a la mente, al pensamiento. Tú la lees y entonces la palabra de Dios se empieza a hacer fuerte en tu alma, en tu corazón, en tu mente. Y entonces empiezas a ver las cosas con claridad. Eso es la palabra de Dios, empieza a ver las cosas con claridad. Y antes cuando veías las cosas medias borrosas, como cuando te acabas de levantar y todo lagañoso que no ves nada, la palabra de Dios te empieza a limpiar los ojos, y empiezas a ver. Empiezas a ver lo que es dañino, lo apartas, lo quitas. Lo que es nocivo, lo que hace efecto dañino a tu alma, lo quitas, lo haces a un lado. Y entonces empiezas a enfocarte en Cristo, como dice Hebreos 12, pones tus ojos en Cristo, el único autor y consumador de tu fe.
Empiezas a enfocarte en Cristo. Concluyo. En cada una de estas conversiones existe una orden, no una petición, no un ruego por parte de Cristo. Eso demuestra la soberanía de Cristo en la salvación. Demuestra que es Señor de las almas y Él tiene misericordia de quien Él quiere tener misericordia. La respuesta de los personajes, Pedro, Juan, Andrés, Zebedeo, Mateo, Zaqueo, todos solo obedecieron al llamado de Cristo. No se resistieron. Jesús no les rogó, no les imploró, no los pidió por favor, solo dio una orden. Las almas que son de Dios obedecerán, hermanos. Obedecerán. Esa es parte del señorío de Cristo en nuestras vidas. Lo voy a invitar a que se ponga de pie, hermanos. Vamos a orar. Vamos a orar a nuestro Señor. Póngase de pie, incline su rostro ahí donde está. Incline su rostro. Hable con Dios si necesita arrepentirse. Si necesita arrepentirse, si no tiene la vida eterna. Vida eterna significa saber que después de morir tienes la vida eterna. Hoy es el día en el cual debes de arrepentirte, pedir perdón a Dios. Porque al que ofendemos es a Dios. Al que ofendemos es a nuestro Señor, a nuestro Dios. Pide perdón al Señor, que te perdone. Pídeselo de tu corazón. Yo no te puedo guiar porque esa es una oración personal. Esa es una oración que sale de tu alma, de tu vida. Pide perdón por todo lo que le has ofendido a Él, por todo lo que has fallado. Y claramente el Señor dice que si crees y confiesas que Cristo es el Señor, serás salvo. Si pedimos perdón, dice la Escritura, Él es fiel y justo para perdonarnos. Pide perdón a Dios. Y cuando seas sincero pidiendo perdón a Dios, el Espíritu Santo vendrá a tu vida y te ayudará a que camines tu vida en Cristo Jesús. Señor, tú conoces las almas en esta mañana. Toca los corazones de aquellos que necesitan vida eterna. No los dejes que se pierdan. Te lo pedimos, te lo rogamos, Señor. Tú los traes con un motivo a este lugar, para que escuchen tu palabra, para que escuchen tu verdad que nos hace libres. Señor, bendice el corazón de tu gente. Y aquellos que están titubeando entre dos caminos, aquellos que aún coquetean con el mundo, que coquetean, Señor, con las amistades, Señor, que te aborrecen y que te ofenden, aquellos que aún aman cosas de este mundo, Señor, Padre amado, ve a ellos, te lo pido. Manda tu Espíritu y tu palabra para que puedan recapacitar y consagrarse totalmente a ti, Señor, para que puedan vivir, Señor, en obediencia a ti, Cristo Jesús. Te pido en el nombre de Jesús, bendice la vida y el corazón de tu pueblo. Adorémoslo, hermano. Adora al Señor. Dígale al Señor, muéstranos tus caminos, Jesús. Muéstrame. Vamos, levanta tu corazón al Señor, iglesia. Caminos, oh Señor, y enséñame tus sendas, mi Señor. Vamos, iglesia, adóralo. Camíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. Dile con nosotros. En ti he esperado. Vamos, iglesia, levanta tu corazón y dile, Señor, en ti, solamente en ti esperaré. Todo el día, Señor. Todo el día y cada noche. Muy temprano en la mañana, enséñame a esperar En ti. Dígaselo al Señor. Bendice a tu pueblo, Señor.
Dales entendimiento y sabiduría. Dales conocimiento, Señor. Todo el día y cada noche, temprano en la mañana, enséñame a esperar en ti, Señor. Queremos esperar en ti, Señor, cada día, cada noche, Señor. Sabemos que tu misericordia es nueva cada mañana. Y confiamos, Señor amado, que aquellos que no entienden, entenderán. Y aquellos que no aprenden serán enseñados. Y aquellos que te conocen, Señor, se consagrarán más. Y te buscarán más. Y te anhelarán más, Señor. Porque el tiempo se acerca, el tiempo se acaba. Los días son malos. Señor, buscamos tu rostro cada día. Bendice tu pueblo, Señor. Y dale salvación, Señor, a aquellos que tú les darás salvación, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, bendice a tu pueblo. Llévalos con bien a sus casas. Que tu gracia, Señor, y bondad sea con ellos, Señor. Que tu misericordia, Señor, les haga entender que nuestras familias que están perdidos, Señor, necesitan, Señor, arrepentirse y venir a ti. Sálvalos como nos has salvado a nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, mi Dios. Amén. Amén y amén, Señor. Le damos un aplauso al Señor, hermano. Gloria al Señor, hermano.